ingrese los números. En este caso, digamos, si el formato que ustedes tienen que utilizar es fecha, siempre el usuario lo va a tener que ingresar con los guiones. Bueno, vamos a volver a empezar para dar un encuadre a esta presentación del trabajo. A ver, lo que vamos a mostrar a continuación son una descripción de los trabajos de promoción, en el cual lo vamos a ejemplificar con el tema de fechas, ¿sí? El trabajo práctico de promoción va a consistir en especificar el pseudocódigo y el Java de un algoritmo que está solicitado a través de un enunciado, ¿sí? Los grupos de promoción van a estar formados por grupos de 2 personas, donde las 2 personas que constituyen el grupo se van a tener que poner de acuerdo en la solución que tienen que presentar como trabajo de promoción, ¿sí? La entrega del trabajo de promoción es del grupo, ¿sí? Los 2 forman el grupo. Sin embargo, uno va a ser responsable por el pseudocódigo y otro va a ser responsable por el Java. Si bien cada uno es responsable de una parte, lo que le solicitamos es que tanto el pseudocódigo como el Java sean consistentes unos con otros. En este ejemplo que estamos mostrando es un trabajo sobre fechas, pero cada uno de los trabajos tiene una temática diferente. Vamos a ejemplificar este caso de fechas, pero las observaciones que hagamos sobre los módulos que hay que desarrollar les van a servir en los trabajos que tiene cada uno asignado. Suponiendo que estamos tratando con cadena de caracteres a una fecha, bueno, nosotros les pedimos, en este caso, que una fecha tenga el formato día, mes y año, en el cual para el día vamos a ocupar 2 caracteres, guión, para el mes 2 caracteres, guión, y 4 caracteres para el año. Es decir, que una fecha válida debería tener este formato, 04-12-2020, para el 4 de diciembre del 2020. Cada vez que le pidamos al usuario que ingrese una fecha, él lo va a hacer a través de una cadena de caracteres. En este caso, la cadena de caracteres tiene 10 caracteres, ¿sí? Si contamos los caracteres para los días, mes, año, más los 2 guiones, son 10 caracteres. Y la propuesta es que una vez que el usuario ingresa una fecha, bueno, vamos a tener que validar esa fecha. La mayoría de los trabajos tienen un orden de complejidad similar, los trabajos de promoción. Se les va a solicitar el desarrollo de determinados módulos, ¿sí? Ahora vamos a ver cada uno de estos módulos. Por lo general son 9 o 10 módulos que a su vez después vamos a tener que mostrar un menú al usuario para poder ejecutar estos módulos y, digamos, utilizar a partir del menú una funcionalidad asociada al módulo, ¿sí? Por ejemplo, veamos el caso del módulo 1. El módulo 1 dice, verifica si un string recibido como parámetro representa una fecha válida, ¿sí? Recién decíamos que las fechas de este trabajo tienen que tener un formato, es decir, que este módulo 1 va a recibir una cadena de caracteres que va a representar una fecha, digamos esta fecha en particular, y nosotros vamos a tener que devolver como resultado de este módulo un valor booleano o un valor lógico que va a ser igual a true o verdadero, en el caso de pseudocódigo, en el caso de que la fecha sea una fecha válida, es decir, una fecha bien formada. O falso en el caso de que no esté bien, no sea correcta la fecha. Por ejemplo, si el usuario ingresó 04/12/2020, bueno, estamos pidiendo guiones y no barras. Entonces la fecha no sería correcta, ¿sí? Se considera válido si respeta la estructura de la fecha mencionada anteriormente, ¿sí? Bueno,
Ustedes además pueden hacer otros tipos de chequeo, porque fíjense lo que dice el módulo 2. El módulo 2 dice, dada una fecha, determinar por qué una fecha no es válida. El módulo va a retornar carteles indicativos. A ver, puede retornar directamente, sería más adecuado retornar una cadena de caracteres, ¿sí? Es decir, que este módulo retorne un string, donde ese string contiene el motivo por el cual la fecha no es válida. Por ejemplo, un motivo por el cual una fecha no es válida es porque sus separadores son inválidos. Es decir, en lugar de utilizar guiones, utiliza comas o utiliza una barra, ¿sí? Otra razón puede ser porque el día o el mes o el año no es numérico. Si en lugar de decir 04 dice AB, ¿sí? No estamos utilizando dígitos para el día, ni dígitos para el mes, ni para el año, ¿sí? Y ustedes pueden ahí pensar, también está abierto en el módulo 2 para que ustedes piensen otras razones, no limitarse exclusivamente a lo que dice el módulo 2, ¿sí? ¿Qué pasa si el usuario ingresó como mes el mes 13? O si el usuario ingresó como día el día 30, pero del mes de febrero. 30 de febrero no existe, ¿sí? Ustedes pueden hacer una serie de chequeos para comprobar desde la lógica por qué esa fecha es válida o por qué no es válida. Este módulo tiene que retornar una cadena de caracteres con carteles que pueden ser separadores inválidos y día no numérico. Puede ser un cartel que esté compuesto, un cartel compuesto que ustedes vayan componiendo en función, perdón, en función de todos los errores que encuentren sobre esa fecha. Hasta acá, pregunta del módulo 1 o el 2, que les surjan. Sí, yo tenía una duda, porque dijiste que convendría retornar el string, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, en un mismo formato hay 4 o 5 errores? ¿No convendría alargar los cuatro, mostrar los 4 carteles por pantalla directamente del módulo? Bueno, a ver, si nosotros lo mostramos, el módulo no retorna nada. Quizás sería conveniente que este módulo sea invocado y que retorne la cadena de caracteres que se debería imprimir y mostrar por pantalla. Si vieron que por lo general no es conveniente que los módulos muestren por pantalla un resultado. Es conveniente que ese resultado se retorne al programa principal y que sea el programa principal quien muestre por pantalla los carteles. Entonces, por eso yo les digo, para el caso del módulo 2, es mejor que en lugar de mostrar los carteles directamente el módulo, retorne una cadena de caracteres que contenga el conjunto de motivos por el cual la fecha no es válida. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Yo tengo una consulta en general de los módulos. Algunos dicen que específicamente te dice entra un string o entra dos como parámetros, pero hay otros que no aclara eso. Eso que no aclara, ¿vendría a ser que el código en cuestión se pone dentro del método o hay que asumir que todos entran como parámetros? Porque algunos lo aclara y otros no, y eso como que me dejó confuso. Bueno, ahora si querés podemos ver el caso de tu trabajo, a ver cuál es el que no lo aclara. En este caso, por ejemplo, módulo 1 tiene un solo parámetro, que es el string que representa la fecha. Módulo 2 tiene un único string que representa la fecha. ¿Sí? El primer módulo retorna un booleano. El módulo 2 retorna un string. Módulo 3. Dados dos strings que representan dos fechas recibidas como parámetros, este módulo claramente tiene dos parámetros, ¿sí? Verifica si la primera fecha es menor que la segunda fecha, ¿sí? ¿Qué tipo de dato va a retornar? Booleano. Lógico, booleano. Un lógico o booleano, tal cual. Cada vez que diga verifica,
es porque retorna lógico booleano. Módulo 4. Dados dos strings recibidos como parámetros, verifica si la primera fecha es igual que la segunda fecha. Módulo 5. Solicita al usuario una secuencia de fechas, consultando al usuario si desea continuar, si no. Finalmente, muestra la fecha más antigua de la secuencia. ¿Sí? Cuando invoquemos este módulo va a tener que implementar una estructura repetitiva, la más acertada para implementar una lectura de un número indefinido de fechas, ¿sí? Indefinido porque el usuario va a tener que ser consultado luego de ingresada una fecha si desea continuar ingresando otra fecha. Y él va a tener que responder que sí o que no. ¿Sí? Tengo una Luego, duda. sí, Perdón que interrumpa. Tengo una duda sobre ese punto. sí. Veo que cada vez que llegamos al final, o sea, ingresa la fecha y después pregunta, ¿desea continuar sí o no? ¿Nosotros tenemos que hacer la validación de que si la fecha fue ingresada correctamente adentro del módulo también? Sí, tal cual. Bien. Es Claro. decir, por ejemplo, los tres módulos últimos, 3, 4 y 5, cada vez que nosotros recibimos una fecha, en algún lugar se va a tener que verificar que sea una fecha válida. Es decir, lo más conveniente es que estas fechas sean válidas y que lo verifiquemos antes de llamar al módulo 3 o 4. ¿Sí? Antes del llamado al módulo 3 y 4, verifiquemos que estas fechas que le vamos a enviar sean fechas válidas. Eso lo haría el principal en el caso del 3 y el 4. En el caso del 5, no lo podemos chequear en el principal, porque el usuario va a ingresar una secuencia de fechas. Entonces, cada vez que en la estructura repetitiva le pidamos al usuario una fecha, vamos a tener que verificar si la fecha es válida. Y si no es válida, hay que decirle al usuario, no, esta fecha no es válida, ingrese otra. Profe, consulta. Sí. Y justamente, si no ingresa una fecha no válida, ¿tendría que decirle que no es válida o tendría que decirle por qué no es válida? Bueno, eso es algo que ustedes van a tener que pensar, porque de hecho ya crearon módulos. Por eso, como que, yo ya creé el módulo 2 que te dicen que está erróneo, claro, si si la fecha es incorrecta, tendría que especificar también por qué es incorrecta. y yo creo que sí. Ok. Sería lógico, ¿no? Sí. Sería lógico bueno, que nosotros construyamos programas en los cuales siempre respetemos al usuario, es decir, que el usuario tenga una retroalimentación del programa que nosotros hacemos. Siempre está bueno de que si hay algún error cometido en la carga de datos, le podemos decir al usuario, mira, acá los separadores son inválidos. Acá, es decir, algo significativo, ¿sí? Entonces conviene que para eso llames a algún módulo anterior, ¿sí? Módulo 6 dice, solicita al usuario una fecha determinada, al principio solicita una fecha, y luego solicita una secuencia de fechas consultando al usuario si desea continuar sí o no. Finalmente, muestra por pantalla si la fecha solicitada inicialmente está duplicada en la secuencia ingresada. Y además especifica cuántas veces o cuántas ocurrencias se encontraron de la misma. ¿Sí? Supongamos que si la fecha determinada es 1 de enero del 2020. Bueno, le pedimos al usuario una secuencia de fechas. Distintas fechas va a ingresar él. Entonces tenemos que decir, si el 1 de enero del 2020 apareció en la secuencia ingresada por el usuario y además cuántas veces apareció en la secuencia que ingresó el usuario. ¿Consultas o se entiende bien? Yo aprovecho esto para, justo este es un ejemplo parecido al de mi práctico, en este dice, solicita al usuario una fecha determinada, o antes solicita una secuencia de fechas, y yo eso lo interpreté como que
esas fechas se hacen dentro del módulo. ¿Está bien interpretado o entran como parámetros? Las fechas que ingresa el usuario que sean ascendentes, Claro, la secuencia y la otra, la determinada. no, estaría mal. ¿En algún lugar del enunciado dice que las fechas son ascendentes? No. ¿Cómo hacen? O sea, Ok. algunos dice que entran como parámetros y otro me dice que en el módulo se solicita al usuario que ingrese la secuencia. Sí, la secuencia, pero no sé, o te escuché mal o dijiste la palabra ascendente. No usé la palabra ascendente. Entonces, a ver, volveme a hacer la pregunta. En alguno de los módulos me dice, se ingresa un código aeropuerto como parámetro, y en otro me dice que el módulo solicita una secuencia de códigos aeropuerto. Yo interpreté que los que me dice solicita son que esos códigos se están pidiendo dentro del módulo, no que entran como parámetro. ¿Estaría bien mi interpretación? Claro, sí, por ejemplo acá, ¿no? El módulo 6 que vos tenés que construir, el módulo 6 tiene que solicitar una fecha al comienzo y después va a haber una estructura repetitiva que en cada iteración va a solicitar una de las fechas estas de la secuencia. Ah, En tu bien. caso, el módulo 6 seguramente va a solicitar un código de aeropuerto y después va a tener una estructura repetitiva en la cual en cada iteración vas a pedir un código de la secuencia de códigos de aeropuertos, ¿sí? Bien, bien. Ahora, este módulo 6 no tiene parámetros, no tiene ningún parámetro. La secuencia de fechas es una secuencia que se va a solicitar dentro de la estructura repetitiva del módulo 6, no es un parámetro, ¿sí? Bien, bien. Sí, sí, sí. Módulo 7. Dado un string recibido como parámetro, permite obtener la fecha correspondiente al mismo día y mes, pero del año siguiente. ¿Sí? Si recibe la fecha 1 de enero del 2017, este módulo va a retornar 1 de enero del 2018. Módulo 8. Es idem módulo 5, ¿sí? Que le pide una secuencia de fechas y muestra la fecha más antigua. Ahí me comí un módulo, me parece, ¿no? Sí, me parece que este módulo recién no lo leí, pero bueno. El módulo 5 dice, solicita una secuencia de fechas y muestra la fecha más antigua. ¿Sí? Algún módulo dirá, o algún trabajo dirá la fecha más, más antigua, en otro caso dirá la fecha más temprana, ¿sí? O la fecha más reciente, me refiero a la fecha más reciente. Módulo 8, es idem módulo 5, ¿sí? El módulo 5 pedía al usuario una fecha por vez, ¿sí? Pero en realidad la secuencia de fecha es recibida en un string que contiene un conjunto de fechas, ¿sí? Bueno, este módulo en particular, el módulo 8, ustedes tienen dos alternativas. En este caso no lo dice, ¿sí? Pero esa secuencia de fechas que va a ser un único string, se lo pueden pedir en el algoritmo principal y enviárselo al módulo 8, o lo pueden solicitar directamente en el módulo 8, ¿sí? El módulo lo que tiene que hacer, el módulo 8, el objetivo que dice es, dada una secuencia de fechas, ¿sí? Que viene todo en una cadena de caracteres, ¿sí? Que puede tener 4 fechas, 10 fechas, 11 fechas, puede tener una cantidad indeterminada de fechas, debe mostrar la menor de todas las fechas. ¿Cuál es la idea de este módulo? Que ustedes van a tener que ir procesando los distintos substring de este string, van a tener que procesar substring justamente de 11 caracteres, porque en este caso el formato de una fecha tiene 11 caracteres, pero por ejemplo el código de un aeropuerto puede tener 5, ¿sí? Van a ir tomando cada una de las fechas
obviamente, se supone que primero tendrían que verificar que las fechas contenidas en la cadena de caracteres sean válidas, ¿sí? Primero verificar su validez y si la cadena de caracteres esta está compuesta por fechas válidas, recién ahí solicitarle al usuario e indicar cuál es la fecha que representa la menor fecha. ¿Cómo van a comparar una fecha con la otra para encontrar la menor? Y bueno, van a tener que llamar, por ejemplo, al módulo 3 que verifica si una fecha es menor que otra. ¿Cómo encontrar la fecha mínima? Y operando de la misma forma que ustedes encontraban el valor mínimo de un conjunto de valores. Módulo 9, idem módulo 6, pero la secuencia de fechas recibida en una string que contiene un conjunto de fechas. ¿Sí? Idem módulo 6. El módulo 6 lo que hacía era, le pedía una fecha al usuario, luego una secuencia de fechas, ¿sí? Y mostraba si la fecha estaba duplicada en la secuencia ingresada y cuántas veces aparecía dentro de la secuencia de fechas. Bueno, ahora la secuencia de fechas viene como una cadena de caracteres, ¿sí? Bueno, acá dice, muestra por pantalla si la fecha solicitada inicialmente está duplicada en la secuencia ingresada. ¿Qué entendemos por duplicada? Bueno, ahí se ponen de acuerdo ustedes. ¿Qué entienden por duplicada? A ver, ¿qué entenderían ustedes por duplicada? ¿Que se repite? Sí, puede ser que se repite, ¿no? O sea, tenemos una fecha contra la cual comparar. Que es exactamente igual. Que es exactamente igual, sí. Entonces, pero me refiero a esto. Bueno, ustedes interpreten que esta condición que les pide si la fecha solicitada inicialmente está duplicada en la secuencia ingresada, es que la fecha que pidieron al comienzo, bueno, hay al menos una ocurrencia dentro de la secuencia de fechas que están pidiendo en la estructura repetitiva, ¿sí? Y luego, además, van a tener que decir, bueno, ¿cuántas veces aparece esta fecha que pidieron al principio? ¿Sí? Bueno, a ver. Bueno, bien. Yo tengo una pregunta. Consulta. En esos casos, Luis, sería, nosotros interpretamos que siempre va a recibir, por un ejemplo ahí, el parámetro con ese formato. Es decir, o sea, siempre va a ingresar una fecha que va a tener día, número y año, o después puede ingresar en el medio otras cosas. Yo como para poder trabajar el string, o sea, debería venir en el formato correcto. Claro, vos cuando le pidas al usuario una cadena de caracteres que contiene un conjunto de fechas o un conjunto de códigos de aeropuertos, lo que sea, bueno, una vez que lo pediste, primero recorre esa cadena para verificar que contenga fechas válidas o códigos de aeropuertos válidos, ¿sí? Si el usuario en la cadena de caracteres ingresó una fecha inválida, bueno, rechazá esa cadena de caracteres, es decirle, hay una fecha en la cadena de caracteres que es inválida, vuelva a ingresar la cadena de caracteres, ¿sí? Solicitarle al usuario, digamos, una cadena de caracteres que contenga fechas válidas. En el caso de que alguna de ellas no sea válida, bueno, rechazá el conjunto de cadenas hasta que la cadena de caracteres contenga un conjunto de fechas válidas. ¿Sí? Esa es una alternativa. Porque si no, ¿qué pasaría? Imagínate, empieza el módulo 8, recibe una cadena de caracteres y se encuentra con que la tercera fecha tiene menos caracteres. Bueno, si tiene menos caracteres, sería un problema para seguir procesando los caracteres que vienen a continuación. Así que sería conveniente que esta cadena de caracteres que contiene un conjunto de elementos que ustedes tienen que tratar, tenga esos elementos que sean válidos elementos válidos. Bien. Bueno, y después el módulo 10 dice que hay que crear
un módulo también para que muestre el menú. Un menú de opciones, que es el menú que ustedes van a tener que utilizar, van a tener que llamar desde el algoritmo principal, ¿sí? Un montón de veces. Es decir, en el algoritmo principal, que dice acá abajo, dice, permitirá que el usuario pueda ver en forma reiterada el menú del último inciso, del inciso anterior, debería decir acá. El inciso anterior. Y dependiendo de la opción seleccionada por el usuario, va a invocar al módulo correspondiente. O finalizará la iteración. ¿Cuándo finaliza? Cuando el usuario conteste 10. Profe, Sí. yo tengo una consulta en cuanto al menú. Dado el caso que ingrese 1, en el menú ingresa 1. Sí. Va a la condición, por ejemplo, dice verificar si un código tiene el formato válido. Retorna true. A la misma vez que retorna true, vuelve a retornar el menú abajo y queda todo junto. El resultado del módulo 1 sería y el menú. ¿Hay alguna forma para que eso no suceda? ¿Para que no se imprima todo junto? O sea, vos decís que en la salida por pantalla se te van apareciendo los resultados uno debajo del otro. Aparece el resultado que quiero y abajo vuelve a aparecer el menú instantáneamente. O sea, para ver el resultado de la respuesta anterior tengo que subir en el chat y se hace un poco incómodo. Bueno, hay una opción, me parece que se puede limpiar la ventana, me parece, de salida. No recuerdo ahora el comando. Pero la idea es que vos veas el resultado, que lo muestres por pantalla, a lo sumo, antes de volver a mostrar el menú, dejar unas líneas en blanco de tal manera de hacer una separación entre el resultado de la invocación a uno de estos módulos y la próxima vez que mostrás el menú. Ah, ok. Gracias. Bueno, y acá dice, es probable que para resolver alguno de estos ejercicios se requiera utilizar este método, tal vez, ¿no? Es decir, acá hay una declaración de una variable que se llama cadena número, que es de tipo string, el cual recibe la cadena de caracteres 203, es decir, una cadena con 3 caracteres, y este módulo, que se llama parseInt de la clase integer, si le pasamos una cadena de caracteres, lo que hace es transformar esa cadena de caracteres a un número. ¿Sí? Y luego podemos operar con un número entero. Pueden utilizar esta, también pueden utilizar los métodos que aparecieron en cualquiera de los prácticos. ¿Sí? Vieron que en algunos prácticos se les mencionó los métodos isDigit, ¿sí? O el método si es carácter, si es dígito, ¿sí? Todos esos los pueden utilizar. ¿Qué más pueden utilizar? Cualquier método de string lo pueden utilizar, no hay ningún problema. El método substring, el método to lowercase, to uppercase, cualquier método que hayamos visto, incluso alguno que sea de string que no hayamos visto, también lo pueden usar. Lo importante que es, el pseudocódigo tiene que estar bien documentado. Es importante que utilicen nombres de variables significativas, igual que nombre de métodos significativos, que aparezcan los comentarios, que exista una buena indentación del código, ya sea a nivel de Java como a nivel de pseudocódigo. Esto es, cada vez que hay una estructura repetitiva, el cuerpo de instrucciones a repetir tiene que tener un cierto espaciado, ¿sí? O una sangría. El código tiene que ser legible, ¿sí? Es la entrega de un trabajo. No le tengan miedo, háganlo, es decir, háganlo en conjunto, charlen sobre la solución, qué estrategias van a utilizar, qué variables van a utilizar, ¿sí? Otro error que puede aparecer es, bueno, declaro una variable y después no la uso, ¿sí? Eso da cuenta de que en realidad
Hubo un recorrido rápido acerca de la solución, pero no hubo una relectura de la solución para ver si todas las variables que se declararon se emplearon, ¿sí? Consultas que tengan. Profe, una pregunta. Sí. Si de la cadena de caracteres, por ejemplo, que estoy ingresando, tengo que analizar un prefijo de área de 2 caracteres, ¿no? Al analizarlo, podría tener en cuenta que, por ejemplo, si fuera de un país, Argentina, AR y así, podría tener en cuenta que no sean números, el tamaño de la cadena, o sea, de la subcadena, y esas cosas, pero mi pregunta va, ¿qué tan meticuloso sería para la prueba? Porque yo podría poner, por ejemplo, ZZ, que no hay. ¿El trabajo fijo de qué tema es? El de vuelos, si no me equivoco. Sí. A ver, vamos a abrir. Vuelos. ¿Cuál sería, qué módulo es el que tenemos duda? ¿Lo estás viendo? Sí. No, por ejemplo, ahí ya aparece el ejemplo AR1251. Sí. Bueno, ahí estaba el módulo de verificar si está bien el formato del... ¿Cómo era? Claro, vamos a suponer que el formato es 2 letras, ¿sí? Para el tipo de la aerolínea, guión, 4 dígitos para el número del vuelo. Ese sería el formato. ¿Tu consulta cuál era? Que, ¿cómo era? Yo podría colocar cualquier letra y, o sea, como yo para la prueba, porque, por ejemplo, no sé si sería muy conveniente poner todos los códigos de las aerolíneas. O sea, No, todos los códigos reales no. Poné estos ejemplos, por ejemplo, y qué sé yo, elegí unos 5 más y con eso sería suficiente. bastaría aclararlo ahí en un comentario y ya está. Claro, sí, suponer que los códigos admitidos para las aerolíneas son estas 5 o 6 que están acá y agregarle unos 5 o 6 más. Con eso es suficiente. Ah, está bien. Bueno, eso era. Muchas gracias. Bueno, ¿qué vamos a hacer? La semana que viene, por cualquier duda que tengan, el lunes yo les voy a dar otra clase de consultas para ustedes, los de promoción, ¿sí? Si es que tienen alguna duda puntual sobre el módulo. ¿Sí? Así que los invito a que... A ver, ¿tienen parcial este fin de semana? No, el 8 tenemos uno. El 8. Bueno, al menos traten de hacer bueno, también decidan, es decir, ustedes van a ver cuándo quieren entregar el trabajo, ¿sí? Pero si quieren algunos avanzar respecto del trabajo y el lunes yo les pongo una clase de consulta acerca de alguna consulta que tengan respecto de la construcción de este módulo, de estos módulos del trabajo. Sí, así que cualquier cosa yo lo publico en la clase de consulta, les enviamos un mail y así pueden hacer más preguntas a medida que van avanzando en el trabajo. Hola, profe, una consulta. Sí. Mire, fijémonos que principalmente el menú. A ver. En ese mismo ejercicio.
Sí, Mi duda es en si el usuario tal vez no ingresa el mismo número, tal vez un -1 o tal vez un número que esté excesivo, por ejemplo, tal vez 22 u 11. ¿Podemos poner el mismo módulo, el número no válido, o también lo podemos implementar en el algoritmo principal? bueno, eso habría que analizarlo, a ver qué es lo que te parece a vos más adecuado. Vos decís, si la pregunta es, ¿dónde, si el usuario contesta al menú un número que no es del 1 al 10, ¿sí? ¿Dónde se realiza dónde mostramos un cartel que diga número no válido? Sí, sí, a eso me refiero, o tal vez digamos número no válido, más o menos así, por ejemplo. Claro, a ver, quizás lo que sería conveniente es que este módulo retorne, digamos, la opción elegida por el usuario, ¿sí? Es decir, nosotros llamamos al módulo mostrar menú. El módulo muestra este menú, le solicita al usuario un número entre 1 y 10. Si el número está entre 1 y 10, lo retornamos como tal, como una respuesta del módulo menú. Pero si el módulo no está entre 1 y 10, le decimos al usuario que vuelva a ingresar otro número. Entonces sería más conveniente ponerlo en el algoritmo principal que en el mismo módulo. Bueno, también lo puedes optar por eso, hacerlo en el algoritmo principal. Fíjate cuál es la solución que a vos te conviene más. Si que el menú, que lo resuelva el menú, devolviéndote siempre una opción de menú válida, porque después el algoritmo principal, en función de esa opción de menú, va a tener que llamar a uno de los módulos correspondientes. Bueno, si la opción de menú que eligió el usuario es -1, bueno, después el algoritmo principal va a tener que volver a llamar al menú. Fíjate cuál es la opción que a vos te conviene más. ¿Cuál es la opción que quedaría mejor? Si yo quiero hacer de que el mismo, el mismo algoritmo principal fuese menor, tendría que implementarlo más en lo que es el módulo. Esa opción te la dejo a vos. Yo no tengo la respuesta definitiva para eso. Entiendo. Gracias igual por la respuesta. Fíjate que después igual el algoritmo principal va a llamar al módulo, el módulo le retorna un valor y en función de ese valor va a tener que llamar a un módulo correspondiente. Bueno, seguramente como es en función de ese valor van a tener que construir una estructura según, ¿sí? Un switch. Entiendo, gracias. Fíjate si te conviene, es muy probable que te convenga más el principal que hacer lo que te dije originalmente de que lo resuelva el menú. Gracias. Bueno, chicos, si me indican si tienen alguna otra pregunta, si no... Yo tengo una consulta. Sí. En uno de los módulos se me presentó un problema de formato de número. Y para resolverlo, bueno, busqué y encontré que con Java Util puedo implementar una clase que lo arregla. Pero no sé si la puedo usar, y por las dudas, si no me hice un módulo que hace eso que hace esa clase que busqué en Java. ¿Y cuál es el problema que encontrabas? ¿Qué problema tenías? Que el formato numérico en mi trabajo tenía 5 dígitos. Sí. Entonces, cuando yo tenía que aumentar en un dígito, no, en una unidad, el código, o sea, el signo este, supongamos que fuera uno de estos que está acá, que ponía la dirección del aeropuerto 1521, yo le introducía y tenía que aumentarlo en 1, entonces quedaba en 1522. Pero si el número era, por ejemplo, 1 y yo lo aumentaba en 1, después me quedaba sin la cantidad de dígitos correspondiente.
Entonces, busqué cómo darle ese formato para que tuviera 4 dígitos siempre. Y lo hacía con esa clase. Y si no, hice un módulo que lo hace también. Pero no sé qué está mejor visto, que aplique algo que investigué para resolverlo o que deje en el código una resolución que elaboré yo mismo. Bueno, en ese caso, tal vez podés mostrar, a ver, cualquiera de las dos soluciones está bien, ¿sí? Y igual de todas formas, nosotros, si vos en el momento este de la defensa comentás, bueno, sí, yo también hice un módulo que hace esto mismo, bueno, vamos a valorar el trabajo que vos hayas hecho ya, ¿sí? Hay muchas cosas que uno tiene que hacer en el tratamiento de cadena de caracteres que ya hay un método que lo hace. Entonces, podemos invocar directamente ese método o podemos crear por nuestra cuenta un método particular. Cualquiera de las dos opciones va a estar correcta, ¿sí? Lo importante es que nosotros queremos un trabajo que tenga un código dentro de todo limpio, que no sea intrincado, ¿sí? Que se entienda qué es lo que quieren hacer, ¿sí? Apunten también a la simplicidad del módulo, de los módulos, ¿no? Bueno, perfecto. Lo dejé en comentario igual la aplicación de la clase de Java que lo resolvía como por las dudas. Capaz que lo puedo dejar ahí como comentario, ¿no? Por ahí no está mal. Bien, me parece bien, ¿sí? Profe, yo tenía otra consulta. Sí. En el de patentes, había el de contiene. Yo utilicé un if diciendo que si el index of era -1, hacía tal cosa. Y Java me aparecía como error y me lo corrigió a cadena.contains. Y si ese contain lo puedo usar o busco otra forma, ya que no estaba en los apuntes el contain. ¿Es una opción es un método de cadena de caracteres? Sí, sí. Sí, puedes utilizarlo. Es decir, a ver, ¿por qué en realidad nosotros tenemos que permitir el uso de un método nuevo? Porque es útil, porque en realidad en la práctica el día de mañana ustedes van a tener que googlear algún método, ¿sí? Y qué mejor que utilizar un método que ya viene predefinido en Java. Entonces, si vos descubriste un nuevo método que hace lo que vos necesitas que haga, emplealo, ¿sí? E incluso, si querés, podés poner un comentario dentro del código. Se utiliza el método contains, cuyos parámetros de entrada son tal y salidas tal, y el objetivo de este método es hacer tal cosa. Esa es la idea, que puedan no solamente utilizar, o sea, que haya digamos, un entorno, es decir, estamos trabajando con cadena de caracteres, ¿sí? Por ahí me comentaron de que una solución de un parcial había sido con arreglos. Bueno, este trabajo de promoción no se puede resolver con arreglos. La propuesta es, dentro del campo de estructuras repetitivas, alternativas y secuencia, más cadena de caracteres, pueden utilizar cualquier método de cadena de caracteres, los que vimos y cualquier otro que descubran. Lo que no pueden hacer es utilizar otro tipo de estructuras como arreglos o otro tipo de estructuras. Gracias, profe. Profe, Bueno, yo tengo una duda. Sí, antes de tu duda, el lunes a la tarde, ¿tienen alguna clase? A la mañana tenemos álgebra, creo. A la mañana. A la tarde no, ¿no? No. Bueno, entonces a la tarde elijo un horario y nos volvemos a encontrar. Decime tu duda.
Quería saber si después el código Java lo limpiábamos de comentarios que por ahí eran más para guiarnos entre nosotros, o si los dejamos esos comentarios. Por ejemplo, tenemos un comentario que dice el sector donde tenemos los acumuladores, por ejemplo. ¿Ese comentario lo borramos o lo dejamos para que también se entienda al momento de la corrección? ¿El comentario que dice en particular? Por ejemplo, tenemos una sección de donde hay acumuladores en una parte del Java. Entonces, bueno, está la doble barra y dice acumuladores y está todo el if y los acumuladores. Entonces, ¿eso lo dejamos o lo borramos, el comentario que dice acumuladores? Bueno, el tema de los comentarios hay que ponerlo siempre en la balanza. Es decir, si nosotros tenemos más comentarios que código, y no va a ser muy adecuado, ¿no? Porque el programa no va a ser muy legible, ¿sí? Un código sin comentarios tampoco es adecuado, porque hay que leer código puro, ¿sí? Si hay una estructura repetitiva, ¿sí? Que tiene una cierta codificación un tanto intrincada, y bueno, ahí sí agregamos un comentario, ¿sí? Por ejemplo, lo que decía recién uno de los alumnos. Utilicé un método que no fue desarrollado en la teoría, pero es un método de string que se llama contains y hace tal y tal cosa, ¿sí? Bueno, ahí agreguemos un comentario, pero sean criteriosos a la hora de utilizar comentarios. Ni llenar de comentario todo el código, ni que exista ausencia completa de comentario. Esto es poner en la balanza las cosas. Si vos pones un comentario, zona de declaración de acumuladores, a mí me parece que utilizar acumuladores con un nombre acum al comienzo, tener un criterio para mi código de que todas las variables acumuladoras van a comenzar con la palabra acum, o que un contador va a comenzar con la palabra cont, de contar, ¿no? Mientras tengan nombres significativos, mientras haya una coherencia en todo lo que es el código completo, yo creo que no sería necesario poner zona de acumuladores, ¿sí? Entonces, eso se lo dejo a criterio del grupo. Tienen que tratar de acordar de no ensuciar tanto el código con un montón de comentarios, pero al mismo tiempo ser criteriosos que si hay una zona del programa que ustedes ven que es difícil de leer o que se torna poco legible, bueno, ahí sí le agregamos un comentario. Es muy importante algunos criterios, son muy básicos los criterios que nosotros estamos hablando, porque en cierto aspecto hacen a la calidad del programa. El generar comentarios, el que los nombres de las variables sean significativas, así al igual que el nombre de los métodos, que los métodos no sean tan largos, en lo posible que modularicen, eso nos interesa un montón, ¿sí? Que el código sea legible, ¿sí? Esos son los criterios mínimos que hacen a la calidad del programa, a la legibilidad. La legibilidad es un atributo de calidad también de un producto de código. Pero bueno, en nuestro caso, nosotros habíamos establecido varios comentarios, pero por cuestiones de que para que la otra persona lo entendiese, o sea, lo que estaba haciendo en cada sector. Pero después, bueno, queríamos limpiar un poco el código de todos los comentarios que no eran relevantes, digamos. Claro. Mira, por lo que yo entiendo y por lo poco que me contás, es muy probable que si vos misma estás viendo de que estaría bueno limpiar el código, y bueno, sí, yo creo que lo tendrías que limpiar. Mira, no lo vi, pero me imagino que le han puesto demasiados comentarios, tal vez, ¿no? Porque vos misma ves esa necesidad de limpiar. Yo te diría que dejes comentarios, pero solamente en aquellas partes que son o que se tornan difíciles de leer. Bueno, gracias, profe. Bueno, lo importante también que tienen que acordarse es que la idea es, esto es una instancia,
una instancia en la cual ustedes tienen que producir un resultado que tiene que ver con un trabajo coordinado entre dos, tiene que haber una coherencia entre el pseudocódigo y el Java. No hay que hacer más de lo que pida el enunciado, ¿sí? Sí es importante que si lo que pide el enunciado en un módulo es muy largo porque tiene muchas líneas de código, traten de pensar si se puede modularizar ese módulo, si se puede llamar a otros módulos. Ustedes para construir un módulo, por ejemplo, 6 o 9 o el módulo que sea, pueden llamar a otros módulos, ¿sí? Sin que el enunciado del trabajo lo indique, ustedes, como dice acá, el trabajo se debe modularizar convenientemente, ¿sí? Profe, Sí, ¿podemos crear otros módulos que además que no sean estos 10? ¿O tienen tal que...? cual lo que acabo de decir. Sí, Creí que sí. se refería solo a interconectarlos entre sí, a estos, nada más. No. Lo que acabo de decir, si hay un módulo que tiene muchas líneas de código, pueden crear nuevos módulos, porque justamente lo que dice acá el enunciado es, se debe modularizar convenientemente. Ustedes pueden crear tantos módulos como ustedes deseen, pero acá pasa lo mismo que con los comentarios, ¿sí? Si uno modulariza excesivamente, también se torna engorroso, ¿sí? Entonces, hay que tener un criterio. Ese criterio es un criterio de diseño. Hay momentos en los cuales ustedes se van a dar cuenta de que el código es muy largo, entonces conviene modularizar. Pero imagínense una solución en la cual hay excesiva cantidad de módulos. Eso también es contraproducente. Entonces, ustedes mismos tienen que empezar a descubrir cuáles son las partes de aquellos módulos que son convenientes particionarlas en otros módulos nuevos. ¿Sí? Bueno, Profe, acá en el chat pusieron, el lunes tenemos álgebra de 9 a 12, el módulo 1, si no es de 14 a 17 para el módulo 2. bueno, entonces después de las 17, después de las 17, les digo, después le pasamos por Discord la hora, 17 o a las 18 tal vez, o tal vez a las 19. El lunes a las 19 vamos a hacer otro encuentro de esto, ¿sí? Si quieren, en este momento podemos ver alguna duda particular, que a medida que ustedes van a empezar a construir la solución, se les van a ocurrir nuevas dudas, así las podemos compartir el mismo lunes a las 19. Profe, una duda. Sí. De mi caso de legajos de alumno, me dice que el prefijo, ¿no? El prefijo que identifica a una unidad académica. Y me muestra 4. ¿Son esos 4 nomás? En la FAE, FAE, FSE y FIN. Bueno, ahí también. Hace así, mira, busca de la universidad distintas facultades, ¿sí? E inventate prefijos para un par de unidades académicas más. Lo mismo que decíamos recién con las aerolíneas. Si te das 5 aerolíneas, bueno, sumá unas 5 aerolíneas más. Y en el caso de los prefijos también, trata de encontrar unos 5 prefijos de otras 5 unidades académicas más. Ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no, nos vemos directamente el lunes a las 19. Yo, profe, tengo una duda respecto a un módulo que me pide comparar cuál es el código menor alfabéticamente. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema tenés? El de aeropuertos. Ajá, El ¿y código de aeropuertos. qué te dice el enunciado? El módulo me dice, dado dos string representados dos pares código ciudad recibidos como parámetros, verificar si el primer par código ciudad contiene un código menor alfabéticamente que el segundo código. Sí. Mi duda es, tenemos que
crear un módulo aparte para pasar esas letras a números y de ahí verificar si es menor. Fíjate que te dice una comparación alfabética. ¿Sí? Vos tenés que comparar alfabéticamente te dice, ¿no? O tenés que comparar el número de vuelo. No, es alfabéticamente entre dos códigos. Bueno, entonces para eso te acordás que hay un módulo, un método en string que compara lexicográficamente. No, la verdad es que no me acordaba de eso. Bueno, hay un módulo que es un método que se llama compare tú, ¿sí? Revísalo en el apunte de cadena de caracteres o en la clase de cadena de caracteres. Ok. Compare tú te compara alfabéticamente y arroja un valor positivo, negativo o cero. Y Ok. revisar cómo usarlo. Bueno, muchísimas gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? Luis, Sí. acá estoy leyendo el chat también y hay dos alumnos que pusieron: el lunes no hay MSI a las 19, y ahí abajo responde: sí, el lunes tenemos clase de MSI a las 19, dice. Ah. No sé muy bien cómo son los horarios en eso. Bueno, entonces lo que podemos hacer mejor es hacer la clase el día martes. Total, ellos en realidad no van a ir a la práctica y puedo hacer el martes la clase, el martes a la tarde. El martes mejor a las 19 nos volvemos a encontrar. El día que pueden, sí. Sí, porque los martes viste que tienen práctica también de... Ah, cierto, sí. Me he olvidado yo. Perdón. Bueno, vayan avanzando con la resolución en grupos y cualquier duda, si quieren pueden enviarla por email, ¿sí? O enviarla al foro, o si no el mismo martes pueden hacer una consulta de las dudas que tengan. Nos vemos, que descansen, buen fin de. Chau. Chau, chau. Hasta luego. Chao, profe. Chau, chau. Chau, profe, nos vemos. Adiós. Chao.